4 personas, le voy a pedir al ser interno de Lisette, al ser interno de Adolfo y al ser interno de Jazmín, que me permitan recibir toda su influencia, me permitan recibir toda su intuición, para que yo les pueda dar aquello que es correcto en sus corazones, para que lo que les pueda dar no los lleve por caminos incorrectos, sino que los lleve por donde debe ser, para que ustedes puedan disfrutar no solo de esto desde su corazón, sino puedan hacer que otros disfruten en su corazón. Ser interno de Lisette, ser interno de Adolfo, ser interno de Jazmín, les pido me concedan la sabiduría que ustedes tengan a bien También darme. entró Rocío. Rocío, el ser interno de Rocío también le pido me conceda la sabiduría que tenga a bien darme para que yo pueda ser el recordador efectivo que ustedes necesitan y pueda decirle las palabras adecuadas de acuerdo a que sus seres en comunidad han planeado que les diga. Gracias. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar de qué. Rocío, tenemos invitada ya contigo. ¿Cómo es que se llama esa chiquitina linda? La Jacibe. Siempre se me olvida, Jacibe, discúlpame. Muy bien. Rocío, tú sí estabas ayer, ¿cierto? Sí, Sí, entonces, vamos a hablar de qué, Rocío. ¿Cuál es nuestra clase de hoy? vamos a hablar de el karma y el dharma, Y esas son 2 leyes de cuántas que tenemos en el mundo físico. de 48. Perfecto. Aunque ayer, por tiempo, no alcanzamos a hablar de Dharma y de hecho nos quedó faltando un pedacito de karma pero supongo que hoy va a pasar más o menos lo mismo. Vamos a hablar de karma y bueno, claro que no somos tantos. Ayer con las intervenciones de las personas se hacía más largo. Sí. Bueno, karma, el karma, el karma, el karma. Entonces todos hemos oído hablar de karma y como Adolfo y Jazmín no estuvieron y Rocío y Lisette sí estuvieron, entonces me voy a ir con Adolfo y Jazmín. Entonces, Adolfo y Jazmín, ¿alguno de ustedes me podría, bueno, realmente ambos, me gustaría escucharles su opinión de todo lo que han aprendido acá, más todo lo que sabían antes? ¿Qué puede ser eso que llamamos karma? A ver, ¿quién me cuenta primero? Liceo y Rocío, nada, ustedes ya estuvieron, de modo que ustedes ahí van a tener que acompañarnos. Sí, pero Adolfo y Jazmín, ¿quién me cuenta primero su opinión? A ver, ¿quién me dice primero qué es karma? ¿Qué será eso? Ya hemos visto bastante. A ver, Adolfo, cuéntame. ¿Qué es eso? Causa y efecto. Ok, entonces cuando yo hablo de objetos físicos, en la materia física hay karma, Adolfo, y en la materia física hay causa y efecto. Ahí están las leyes de Newton. Entonces, ¿hay karma con asuntos de materia física o no necesariamente se limita a materia física? ¿Tú qué crees? Ajá, ok, María Elena, bienvenida. Bueno, realmente nosotros somos materia, no solo los animalitos, nosotros también, pero aquí en realidad vamos a afectar algo más allá que la materia no animada. Claro, hubo una causa, como tú dices, para llegar a ese abrigo de piel, hubo que matar unos animales, pero más allá de la materia resultante del producto final, hubo un elemento anterior, una causa que causó, que generó una serie de karmas. Pero bueno, vamos a escuchar a Jazmín. Veamos, Jazmín, cuéntanos en tu opinión qué es karma. Trata de darme una definición, Jazmín. ¿Qué No, es eso? pues según lo que usted nos ha explicado es que, digamos, son como las acciones de pronto incorrectas que vamos realizando vida tras vida y Ok, que se cobra en la siguiente bueno, vida. muy bien. Entonces, dices acciones incorrectas y Adolfo nos habló de causa y efecto. Ahora vámonos con Mari. Mari, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Tenemos audio contigo? María Elena. ¿Por qué aparece ahí el nombre María Elena y no me aparece María Elena? ¿Qué sería lo que pasó? Se me fue María Elena. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver, analicemos un poquito. Si hay una causa detrás de todo efecto. Claro que sí. Si hay una situación de acciones negativas, sí, ok. Ahora te pregunto, Jazmín, ¿y no generaré karma en algunas acciones positivas, solamente en negativas? ¿Tú qué crees?
¿O solamente karma se refiere a lo negativo? No, yo creo que también. Creo que ¿Cómo se también. te ocurre que también? ¿Por qué? ¿Tienes algún ejemplo? ¿Se te ocurre alguna situación positiva en la que yo pueda generar karma? ¿Qué crees? Mm, O Adolfo, ¿a ti se te ocurre una situación positiva en la que yo pueda generar karma? Ok, listo, está muy bien. Bueno, entonces, vamos a verlo de la siguiente forma. Resulta que estoy en un lugar en la calle, cualquier lugar, por allí, en la calle. Estoy con uno de mis hijos. De repente sucede que alguien se viene a atacarnos y yo me defiendo. Defiendo, no solo me defiendo a mí, defiendo a mis hijos. Ustedes saben que cuando uno está con los hijos se defiende todavía más. Me defiendo, ataco a esa persona y aunque no fuera mi intención, le quito la vida. Yo no hice nada malo. Yo antes estaba haciendo algo bueno. Me eché karma, sí, pero yo estaba haciendo algo bueno. Esa persona se murió porque era muy frágil. Hola, yo nunca quise matarlo. Eso era muy frágil esa persona. Yo no sé qué le pasó. No entiendo qué le sucedió. Entonces, bueno, vámonos con otro ejemplo. Voy a intentar crear otro ejemplo. Listo. Resulta que hay una ciudad en donde siempre han tenido diferentes problemas de salubridad. Y yo voy y diseño un alcantarillado en esa ciudad para que sus desechos sean conducidos hacia afuera de la ciudad, para que esa gente ya no tenga que tener allí problemas de contaminación y enfermedades producidas por las bacterias, por sus propios desechos. Y me encargo de que esos desechos salgan de la ciudad. Al final toda la gente está muy feliz, su calidad de vida sube. Ayudé a 5.000 personas que vivían en esa población. He sido el bueno de la película, pero resulta que los desechos tuve que mandarlos a un sitio donde afectaron la naturaleza. Eh, pero ayudé a 5.000 personas. Yo hice algo bueno. ¿Gané karma? Jazmín, ¿qué dices? ¿Gané karma? sí. Bueno, entonces, el karma no es solamente cuando hago algo malo para mí. El problema es que yo puedo tener un concepto de malo y bueno distinto al que tiene Lisette, o distinto al que tiene Rocío, o distinto al de María Elena, de Jazmín y de Adolfo. Lo que para el uno es bueno, para el otro puede ser malo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo definimos entonces qué me produce karma y qué no me produce karma? Se nos empieza a enredar la cosa. A ver, tiene que haber un momento, tiene que haber un instante en el que se generó karma. Ustedes recuerdan cuando vimos en una de nuestras clases, alguien tiene el micrófono abierto y oigo ruido. Jazmín, ciérralo, por favor. Recuerden que en una de nuestras clases vimos que los falsos yo que tengo dentro son unos malos y otros buenos. Claro, eso es un decir, porque alguno de mis yoes malos podría ser bueno para otra persona. Alguno de mis yoes buenos podría ser malo para otra persona. Hay yoes que para todos son malos. Y hay yoes que para todos son buenos, pero hay unos yoes que están como en ese punto tibio donde no se sabe si son buenos o malos. Resulta que tú tienes una parte de tu conciencia atrapada, eso tú ya lo entendiste. Tú tienes 97 o 96% de tu conciencia atrapada allá en el mundo del ego. Esa conciencia está haciendo el motor, está haciendo la batería, está haciendo la gasolina de un mundo de falsos yo, ¿verdad? Pero resulta que si tú lo piensas con lógica, 97% de la conciencia atrapada quiere decir que de cada 97 cosas que yo pienso, de cada 97 cosas que yo hago, de cada 97 emociones que yo tengo, de cada 97 cosas en mi vida, como mínimo, 97 son del ego y 3 son de la conciencia, pero podría llegar a suceder que de pronto de la conciencia nomás sea una y del ego sean 99. Pero en todo caso, es muy difícil que de 100 cosas que yo haga, sienta o piense, 50 sean de la conciencia y 50 sean del ego. O sea, no es lógico, siendo que mi ego está todo el tiempo conectado a mí. En cambio, la conciencia no todo el tiempo está conectada a mí. Ahora tenemos otro atenuante.
tenemos otro gran problema y es que el 3% de conciencia libre no está aquí actuando todo el tiempo. ¿Se acuerdan que ustedes también ya entienden que el 3% de conciencia está de aquí hacia arriba distribuido en todas las dimensiones superiores y no se limita a la séptima, incluso va más allá de la séptima? Por ejemplo, hay una parte de la conciencia que es la Madre Divina, está en quinta dimensión. Hay una parte de nuestra conciencia que es Padre Divino, está en décima dimensión. Hay una parte de nuestra conciencia que es el ser puro, está por allá en 45 dimensión. Hay una parte de nuestra conciencia que está a nivel angelical, son chispas de conciencia que están trabajando allí a ese nivel, eso están en una dimensión alta. Hay otras en nivel búdico, hay otras en nivel átmico. Es decir, ¿cuánta conciencia libre tenemos aquí, en este momento, aquí dentro de nuestro cuerpo? Dentro de nuestro cuerpo sí hay conciencia libre, claro que sí, porque si no estaríamos muertos, no podríamos tener vida. Hay una conciencia libre que está, por ejemplo, hay unas partículas que están en nuestros pulmones. Son las que coordinan todo el intercambio gaseoso e intercambio energético. Los pulmones también intercambian energías. Eso no lo sabe la ciencia. Hay otras chispas de conciencia que están en el cerebro, en diferentes regiones del cerebro, y se encargan de que el cerebro se conecte adecuadamente con los centros energéticos y que haya ciertas labores que ellas supervisan. Hay otras chispas de conciencia en el corazón, hay otras chispas de conciencia en diferentes partes del cuerpo, son las que mantienen los órganos funcionando, son las que coordinan y dan sabiduría para que funcionen los órganos del cuerpo, las partes del cuerpo. Pero esas chispas de conciencia no me obedecen a mí. Yo no puedo coger la chispa de conciencia de este dedo y decirte, dedito, háblale a Adolfo y me quedo callado y el dedo empieza a hablar. Eso no va a pasar. Mi conciencia libre, la que está arriba. La que está aquí no me obedece. Entonces, ¿yo de dónde saco conciencia para hablar? Apenas hay una poquitica conciencia, una poquitica, que es la que yo puedo controlar, que es la que tiene, la que se ha rescatado de los yoes que he eliminado. Pero como yo no sabía eliminar yoes, lo que yo he hecho es debilitarlos. Hasta ahora que apareció este curso en tu vida, aprendiste a eliminar falsos yo. Tú antes no sabías eso. Entonces, esa conciencia que tienes es el resultado de aquellos falsos yo que has debilitado y no se han eliminado, se han debilitado, entonces tú entras a utilizar esa conciencia con ellos. Hay una que se eliminó por ahí de vidas pasadas, de pronto no se ha atrapado. Hay una poquitica que tenemos libre como seres vivientes que somos, pero fíjate que es muy poquita, ni siquiera es 3%. Entonces, no podemos pretender, amigos, que de 100 cosas que pensamos, o de 100 cosas que sentimos, o de 100 cosas que hacemos, la mitad vengan de la conciencia. Eso no es lógico. La mayoría vienen del ego. La inmensa mayoría, me atrevo a decir que el 99.9 vienen del ego. Entonces, ¿cuándo? Vuelvo y les pregunto lo mismo que al principio. ¿Cuándo se genera karma? A ver, ya les di suficiente pista. ¿Qué creen? ¿Ya tienen una idea? Adolfo, ¿qué se te ocurre? Que Yasmín, a ver, ¿ya tienen una idea? Exactamente. No importa si estás actuando supuestamente bien. El supuestamente bien no es igual para todo el mundo. Tú puedes estar actuando bien o mal, eso no importa, no le pongamos calificativos. Si tú actúas desde el ego, generas karma. Así hagas algo que no causó muerte, que no causó tristeza, así sea que estés haciendo algo que aparentemente es bueno. Solo no generas karma cuando trabajas, cuando piensas, sientes o actúas desde la conciencia. En otras palabras, nosotros somos fábricas de generar karma que se mueven sobre dos patas. Eso somos. Básicamente eso somos. Generamos karma a cada instante, pero en cantidades pequeñas, otras veces en cantidades grandes, dependiendo qué tan grande es la fuerza de ese yo que actuó. María Elena, cuéntame, ¿por qué aparece por qué aparece el nombre? Eh, micrófono, micrófono, María Elena, algo está mal, no te escuchamos. No, sí.
Claro que sí. Cuando tú sabes que estás haciendo algo, si lo hiciste bien, tú te sientes orgulloso, pero ese sentirse orgulloso es del ego. Tú te sientes pleno, pero esa plenitud puede ser del ego. Tú te sientes justo, tú te sientes sabio, tú te sientes magnánimo, tú te sientes colaborador, tú te sientes amigo, tú te sientes muchas cosas, pero eso puede venir del ego sin que nos demos cuenta, porque el ego está lleno de Adolfos buenos. Mi ego está lleno de Elliot buenos. Todos tenemos el ego lleno de gente buena. Eso ahí hay un mundo de gente buena. Y resulta que aquellas ocasiones, mi querido Adolfo, Jazmín, todos ustedes, Rocío, Lisette, María Elena, cada vez que ustedes hagan algo desde la conciencia, no van a tener sensación de grandeza, no van a tener sensación de orgullo, no van a sentirse, wow, fui el que salvó el mundo, ¿no? No se siente eso. Sienten sorpresa porque ustedes no esperaban eso. La conciencia no es previsible, no en este momento. La conciencia tiene su propio criterio, la conciencia tiene su propia función. Ella actúa y uno se queda sorprendido y uno dice, pero ¿cómo es que yo le dije esto a esta persona? Y muchas veces uno, aquí como humano mortal, uno no alcanza a darse cuenta lo que uno hizo por otra persona y de qué forma actuó. Perdón, de qué forma tuvo efecto en esa persona. La otra persona puede que sí sienta un gran efecto, pero uno no se da cuenta porque quien actuó fue la conciencia a través de uno. Uno fue un instrumento. Entonces uno no tuvo tiempo de sentirse asombrado ni orgulloso. De pronto asombrado, pero no tuvo esos sentimientos del ego, de orgullo, de magnánimo, soy grande, soy muy buen amigo. Ah, olvídate. Cuando actúa la conciencia tú no sientes eso. Bueno, nada. A ver, María Elena, nuevo ensayo contigo. ¿Será que ya tenemos sonido? Prende tu micrófono, María Elena. No, no hay sonido. Hoy no sé qué pasó con María Elena. No sé qué pasó. Bueno, si quieres me escribes, María Elena, y yo activo aquí los comentarios. Intento ir mirando a ver qué va saliendo. Bueno, la verdad les estoy dictando la clase desde mi celular y no puedo ver al mismo tiempo comentarios con ustedes. Yo prefiero verlos a ustedes. Entonces, si sale un comentario, alguno de ustedes me avisa y me lo lee, por favor. Listo. Bueno, entonces, mis amigos, hemos generado karma vida tras vida, vida tras vida, y eso se nos volvió una cosa gigantesca. Y eso explica por qué todo el tiempo estamos expuestos a sentir dolor. No existe un solo día en el que no pueda haber algo así sea pequeñito que te haga sentir dolor. Puede haber algo así sea pequeñito, porque constantemente lo generamos. Claro, no nos vamos a ocupar de esos karmas miniatura que estamos generando con solo respirar. Vamos a pensar en los karmas grandes y vamos a hablar de ellos para tener un enfoque más concreto sobre el tema del karma. También en algún momento creo que algunos de ustedes lo habían escuchado, ya se había dicho. Nosotros tenemos que tener en cuenta el tiempo dentro del karma. El karma obedece al tiempo también. Resulta que si yo cometí un delito por allá hace tiempo, hace mucho, mucho, mucho tiempo, hay unos, hay unos límites dentro de los cuales estoy pagando. Yo no estoy pagando todo el karma de todas mis ciento y pico de vidas, porque primero que todo eso sería impagable, no tendría forma de acabar nunca de pagar esto. Entonces tiene que haber unos tiempos, vamos a hablar de los tiempos. A ver, yo no sé cómo son las normas en cada país. Aquí hay personas de Colombia, por lo menos sé que aquí en Colombia, después de que tú pides un préstamo bancario y si cometiste un error, no pudiste pagarlo, te colgaste con las cuotas y al final el préstamo, llega un tiempo en el que el préstamo queda anulado. Pasados unos años queda anulado, puede que tu historial crediticio se vea afectado, pero incluso tu historial crediticio va a quedar libre también después de otro cierto número de años. Entonces, digamos que la deuda prescribió, pero hay un problema, amigos, y es que en cuestiones de karma hay un dicho, hay una frase, y es que no hay deuda que no se pague y plazo que no se cumpla. O sea, eso significa que en cuestiones de karma, todo, absolutamente todo se tiene que pagar, no hay nada que prescriba. Entonces, ¿cómo se manejan los tiempos? ¿Será que
efectivamente yo estoy pagando cosas de las que hice hace 78 vidas, hace 50 vidas, hace una vida, hace 100 vidas. O sea, ¿tiene lógica eso? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál sería la solución? ¿De qué forma se les ocurre que lo estén manejando quienes controlan el sistema humano en el planeta? ¿Cómo podría llegarse a controlar? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Mientras tanto, ¿qué tal si Jazmín me haces el favor y me lees lo que escribió allí María Elena, por favor? Sé que escribió algo, vi el pantallazo, pero no alcancé a leerlo. Prende micrófono, Jazmín. Ah, ya, ya. Ella Listo. pregunta, no sé qué le pasa a mi audio. Mi Ah, pregunta es, si yo elimino todos esos falsos yo y realizo ayuda humanitaria, como por ejemplo la que tú mencionaste, el agua, entonces ya no se genera karma, a pesar de que está afectando algo natural o de igual modo, toca analizar el tipo de ayuda que efectos puede generar, qué efectos puede generar. gracias. Gracias, Jazmín. Bueno, le voy contestando aquí a María Elena mientras ustedes van pensando lo que les acabo de preguntar. A ver, pues resulta que cuando tú haces algo desde la conciencia, ya no desde el ego, tú vas a tener una visión completa del efecto, no solo la causa, no solo el pequeño efecto, no solo la acción que estás realizando, sino tienes una visión a largo plazo del efecto. ¿Se acuerdan que tuvimos una clase en la que hablábamos de que el alma tiene cuatro características? ¿Se acuerdan que el alma tiene virtudes, facultades, poderes y fuerzas? Estas son las cuatro características del alma. Cuando tú despiertas conciencia, no estoy hablando de que tú seas una persona con 100% de conciencia, eso ya es una maestra, un maestro, pero con que tú despiertes un poco de conciencia, a ti se te desarrolla una facultad que en este momento está medio atrofiada en los seres humanos, que es esa capacidad de ver adelante en el tiempo. Nosotros por ahora, ¿qué es lo que hacemos en el futuro? Nos imaginamos cosas en el futuro, ¿verdad? Pero no vemos claramente en el tiempo las cosas hacia el futuro. Cuando tú ya empiezas a desarrollar más conciencia, vas viendo más hacia el futuro las consecuencias de tus actos. Hay personas, hay personas que ya tienen mucha más conciencia abierta y ya pueden mirar muy adelante en el tiempo las consecuencias de los actos presentes, no solo de ellos, sino de alguien más. Esa facultad tiene un nombre parecido, es una palabra parecida a una que existe en química, pero no tiene nada que ver con química. Se llama estequiometría. La estequiometría es un sentido que desarrollan los seres humanos cuando abren más conciencia, es esa capacidad de ver las consecuencias claramente en el futuro de las acciones presentes. Y en ese caso, si tú ya tienes desarrollada la estequiometría, no al 100%, sino así sea que hayas abierto un 5, un 7, un 10% de tu conciencia, con estequiometría tú ya puedes llegar a mirar qué va a pasar con ese alcantarillado que estás creando para salvar a esta gente del pueblo. ¿Qué va a pasar con esta otra acción o aquella otra? Ya te das cuenta que no es solamente importante la gente del pueblo, ya te das cuenta a largo plazo todo lo que esos desechos causan en la naturaleza o en el lugar a donde van a dar. Por lo tanto, tu conciencia entra a avisarte, entra a mostrártelo y entras a hacer otra labor que complemente a la primera idea. Ya no es solo la primera idea, toca agrandarla y hacer una labor más profunda. Pero eso es conciencia. Eso es conciencia, ver las cosas en su real dimensión, no solo en el presente, sino en el futuro. Bueno, ahora sí, Darío, bienvenido. Bueno, les estaba preguntando entonces, amigos, ¿cómo hacemos con el tiempo? Se nos volvió un problema la variable tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con el tiempo? Yo no puedo estar en un planeta donde vine a aprender con ganas de realizarme. Tengo una vida para realizarme porque si pierdo esta vida llego a otra con olvido, sin memoria. Entonces, es la que tengo, es la que tengo. Además que en otra vida no sé si me van a dar el conocimiento porque puede que no me lo den por karma. De hecho, todos los que estamos acá y me señalo yo también, todos los que estamos acá hemos hecho mal uso del conocimiento. No sabemos si así como en esta vida nos autorizaron recibirlo como excepción, ustedes saben que sus amigos, familiares y personas alrededor nadie lo tiene, somos muy pocos los que lo tenemos. Asimismo, si volvemos a hacer mal uso de él, de pronto en la siguiente vida ya no nos lo dan. Entonces, tenemos esta vida para hacerlo. Pero yo no me puedo realizar en una vida teniendo deudas de ciento y pico de vidas atrás. ¿Cómo manejamos esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hacemos? ¿Cómo será la solución? A ver, quiero oír ideas.
negociar, pues creo yo, Dime. negociar karma, algo así. Bueno, Digamos, el sacrificio por la humanidad. ok, entonces empezar a pagar deudas viejas con acciones nuevas. Bueno, esa es una excelente idea. Muy bien, esa es una excelente idea. La cosa es que habrá que ver si yo tengo la capacidad de hacer tanto por los demás, esa ayuda por los demás llegue a ser tanta que llegue a pagar tanto karma, porque es que es mucho karma. Bueno, listo, no se preocupen más. Quería ponerlos a reflexionarlo, pero ya les voy a decir entonces cuál es la solución. Cuando el mecanismo dentro del que estamos aprendiendo, acuérdense, a ver, sitúense con lo que voy a decir. ¿Ustedes aceptaron voluntariamente cuando vivían allá en sus mundos hermosos, en sus galaxias hermosas, en sus universos hermosos? Todos ustedes, yo también, aceptamos venir a un proyecto que nos ofrecieron llamado Proyecto Tierra, aquí en este planeta. Aquí nadie vino con los ojos tapados. Aquí todos vinimos con conciencia, nos dijeron claramente que a qué nos íbamos a enfrentar. Y cuando llegamos aquí, sabíamos que nos íbamos a someter a un método dentro de la escuela. O sea, no nos explicaron solamente la escuela, nos mostraron también dentro del portafolio, dentro de la presentación, allá en los videos bonitos de YouTube que nos presentaron, también había videos del método. ¿Alguien recuerda cómo se llama el método dentro del que estamos aprendiendo? Ya lo he dicho muchas veces. ¿Cómo se llama el método? Lisette, Rocío, Mary, Darío, Jazmín, Adolfo, ¿cómo se llama el método? La rueda de Samsara. Ese es el método en el que estamos metidos acá en esta escuela. Hay otras escuelas con otros métodos y hay otras escuelas con este mismo método. Samsara fue creado por una entidad arcangélica con mucha experiencia y se aceptó, se perfeccionó, se ideó el método, se perfeccionó y se plantó en este tipo de planetas, en algunos planetas como este, y aquí estamos experimentándolo. A ver, resulta que hay una ley de las 48 leyes que rigen la dimensión física. Hay una ley que tiene un nombre bien difícil. Los invito a que lo escriban. A ver, pero antes de decírselos, cuando yo hablo de tres, digo tri. Cuando hablo de cuatro, digo tetra. Cuando hablo de cinco, digo penta. Cuando hablo de seis, digo hexa. Y cuando hablo de siete, Epa, hepta, con H y P de papá en la mitad y T de tambor. Hepta. Listo. Hepta. Ahora, vamos armando la palabra. La palabra empieza por hepta. Esa ley tiene un nombre bien raro. ¿Cómo se llama? Bueno, nueva pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es ese sufijo? Perdón, ese prefijo, porque es lo que va antes de una palabra. ¿Cómo se llama ese prefijo para cuando algo no es perceptible por mis sentidos? Las cosas en el mundo que percibo con mis sentidos son normales y cuando para, para, lo paranormal, parafísico, se utiliza para muchas cosas. Entonces vamos con dos palabras. Hepta, para. Coloquen las seguidas. Hepta, para. Muy bien. El resto entonces es par. La palabra par, por favor, péguenla ahí. La palabra par. Ahora, chinón. Chinón, con che de chino, chachicha, chorizo, chachichón. Chinón, hepta para parchinón, hepta pa parchinón. Qué palabrita, ¿no? Qué palabrita esa. Esa es una de las 48 leyes que están dentro del método Samsara. Imagínense que la ley de hepta para parchinón dice lo siguiente, dos puntos. Tú, al estar aquí encarnada o encarnado, solo pagas el karma de 6 vidas atrás y con esta 7, porque también se paga lo que uno ha hecho en esta. ¿Cómo se sabe de cuál estoy pagando? Bueno, es aleatorio, bueno, aleatorio entre comillas. Digamos que tu madre divina y tu padre divino son los que saben a ciencia cierta que estás pagando. Ellos ven perfectamente el pasado.
Tu alma está adormilada, ella no lo ve mucho, tú aquí con la poquita conciencia que tienes menos, lo ves, pero tienes una ventaja enorme, y es que cada vez que a ti te llegue un karma y sientas un dolor, así sea un piquete de mosquito, ya ahí nomás hay un dolor y te salió una roncha, una inflamación, ya nomás ahí hay un karma. Todo es karma. Pero si te llega un dolor más grande, como que viste que tu hijo se golpeó, así no recibieras el golpe tú, eso te duele. Si ves que a un familiar tuyo le pasó algo, si ves que a tu pueblo donde tú vives le pasó algo y te duele a ti, no importa que tú no recibas el dolor. Si tú sientes dolor por cualquier cosa, algo que pasó en el mundo y lo viste fue en noticias, una historia que te contaron, no tiene que ser contigo. Cualquier cosa que te provoque dolor en el alma, en el corazón, en la cabeza o en el cuerpo, o tú te caíste, ibas con el mandado, te mandaron a la tienda por el mandado y cuando volvías carramplum te fuiste de nariz para el suelo, ahí también hay dolor. Entonces, todo lo que te cause dolor es un karma que estás pagando de alguna de las anteriores 6 vidas o con estas 7, porque son 7. Hepta, 7. No lo percibo con mis sentidos, pero está ahí. ¿Listo? Entonces, hepta para parchinón, la ley que me asegura que no estoy pagando nada más atrás, nada de esas vidas de atrás y todo eso ya se pagó. No es que me hubieran perdonado nada, no es que se borró, no es que se quemó el expediente, no. Todo lo que está allá atrás ya lo pagué. Por eso es que cuando tú miras escenas de tu vida pasada y de la antepasada y de la trasantepasada, de cualquier vida que a ti te muestren escenas, vas a ver escenas donde eres feliz, pero también vas a ver escenas donde tienes dolor, que has pagado y has pagado y has pagado. Entonces, fíjense la tontería de estar uno inconsciente y de andar dormido. Está uno aquí en la vida, feliz, alegre de la vida, y en cualquier momento, ¡pum!, viene algo que te hace sentir dolor. Eso es así, va a ser así, porque estás dentro de un método Samsara, donde la base fundamental de este método es dualidad. Vas a sentir el dolor a partir de la dualidad. Pero no podemos estar expuestos todo el tiempo al dolor porque entonces ¿de qué se trata la conciencia? Si yo voy a crecer en conciencia, si yo voy a expandir mi conciencia, si es mi objetivo lograr la expansión de conciencia, pues tiene que haber una forma en que yo no esté a expensas únicamente del dolor, ¿cierto? Tiene que haber una forma de generar una modificación allí. De eso es que trata esta clase que estamos dando hoy, que existen otras formas de pagar, no solo con dolor, pero aclaro que sí hay unos casos, sí hay un caso en que sí se tiene que sentir dolor. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús donde decía que todo pecado será perdonado, excepto aquellos cometidos contra el Espíritu Santo. Vamos a actualizarlo. Jesús le llamaba pecados en su época. Nosotros hoy le vamos a llamar karma para nuestra clase ya práctica de hoy. Y ya no voy a hablar de perdonado porque la palabra perdonado la hemos cambiado y ahora la confundimos con olvidar. No. Aquí no. Jesús no hablaba de olvidar. Jesús hablaba de negociar. Vamos a cambiar la frase por karma y por negociar. Todo karma será negociado o negociable, excepto aquellos cometidos contra el Espíritu Infinito. Si tú cometiste karmas contra el Espíritu Infinito, esos sí son con dolor. Pero, solo una pequeña fracción de ese dolor la sientes aquí con la conciencia que tienes hoy. Resulta, mis amigos, que el Espíritu Infinito, o como lo llamó el catolicismo y el cristianismo, el Espíritu Santo, es una fuerza una de las 3 fuerzas básicas de la creación. Es una fuerza alta, es una fuerza importante, y lo que nosotros le causemos a esa fuerza, los daños que hagamos a esa fuerza al no permitir que se manifieste adecuadamente, entonces son unos crímenes de muy alto nivel, aunque no lo sepamos. Nosotros creíamos que los crímenes cometidos contra el Espíritu Santo eran cosas así como las que cometemos en el diario vivir y creíamos que se podían pagar como esos otros karmas del diario vivir, pero no. Eso requiere un nivel más alto de conciencia, no solo para entenderlos, sino para pagarlos. Y más adelante, cuando tú ya estés
ya hayas terminado primera montaña, no te vayas al nirvana, sino que decidas seguir por el camino derechito y empieces segunda montaña. Por allá en un momento es cuando vas a tener una etapa, un periodo de tiempo en el cual vas a pagar esos pecados contra el Espíritu Santo con un dolor que no podrías resistir hoy, porque si hoy tú tuvieras ese dolor, morirías. Por un segundo que lo tuvieras, morirías. Se necesita haber creado ya cuerpos solares de primera montaña, se necesita haber creado los cuerpos áureos o de oro de la segunda montaña para resistir ese dolor. Un día se le preguntó a una persona que estaba en ese periodo, en esa parte fuerte de tener que pagar esos dolores. Es una prueba, es un periodo durante el que se siente ese dolor. Se le preguntó a una persona, ¿nos puedes decir, por favor, de alguna manera, darnos a entender qué tan fuerte es el dolor que tú estás sintiendo? Porque nosotros aquí, viles mortales, no lo podemos entender. Entonces esa persona señaló un árbol que había allá en la finca, un árbol gigante, un tronco, esos enormes que tienes que caminar alrededor para darle la vuelta, un tronco, un árbol de esos de cientos de años, enorme, enorme. Y esta persona decía, si yo tomara el dolor que estoy sintiendo en uno de mis átomos, uno, y se lo colocara a ese árbol, todo ese árbol explotaría y se convertiría en acerrín. Tú necesitas modificar no solo este cuerpo, sino todos tus cuerpos para ir enfrentando cosas más grandes. A ti ya se te explicó que la razón por la que tus átomos van a dejar de ser lunares y van a pasar a ser solares es porque tienes que recibir a la Madre Divina. La razón por la que hay un nuevo cambio y tus átomos dejan de ser solares para convertirse en átomos de oro es porque van a ser dentro de ti la gran transformación tuya, que es convertirte en un Cristo. Y luego viene una tercera transformación, que es cuando cambian los átomos de oro hacia átomos de luz condensada, sigue siendo un ser material, claro está, para poder recibir al Padre. Porque donde el Padre entre aquí, no aguantas esa vibración, tu cuerpo no está hecho para tanta vibración. Al final, ¿qué es lo que estoy diciendo? No solo la conciencia requiere más vehículos y en mejor estado, sino que la divinidad va a manifestarse en ti a través de mejores vehículos que tú tengas. Es un toma y dame. Suceden dos cosas al tiempo. Entra la divinidad a vivir en un cuerpo mejor preparado, pero tú te beneficias porque la divinidad está entrando en ti y no dejas de ser tú, ni más faltaba. Es interesante, es muy bonito, ¿no les parece? Bueno, ahora, resulta que el karma. Ya vimos que el karma entonces tiene un tiempo, tiene unos tiempos. El karma se genera de forma continua. Hay diferentes niveles de karma y vamos a darnos cuenta que yo puedo generar karma por acciones en contra no solo de entidades divinas. Ya vimos, hay karma contra el Espíritu Santo que hemos cometido en varias vidas, en todas las vidas. Ese sí se acumula. El karma de todas las vidas contra el Espíritu Santo, ese sí se acumula. Ese sí no está dentro de la ley de lepta para Parchinón. Cuando haya que pagar ese karma, se paga el de 108, 107, 105 vidas, bueno, en la que te realices. Bueno, yo puedo cometer karma o puedo generar karma si estoy atentando, por ejemplo, contra seres del reino animal, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Ustedes ya entienden que si yo afecto a un ser humano, genero karma, pero si afecto a un animalito, pues también genero karma, ¿verdad? Lógico. Ahora les hago una pregunta. ¿Será que yo genero el mismo karma? Óigase bien la pregunta. ¿Yo genero el mismo karma si mato a dos animales, uno en evolución y otro en involución? ¿Quién me dice? A Yo ver, sé, Jazmín, ¿por qué no? no, porque el que está en evolución es más, no sé, más consciente y el otro está en involución. Entonces, pues Ok, yo creería que es el mismo karma. pregunta. ¿Hay alguno de esos dos animales que no tenga alma? Ambos tienen, Los ambos dos tienen tienen. alma. El alma evolucionante está aprendiendo
todavía le falta mucho por aprender. El alma involucionante ya aprendió todo, ya no tiene más que aprender. Ya pasó por todo el reino humano, sabe más y entiende más. Sabe más. Un caballo, si tú llevas a dos animales, un caballo y una mula, el caballo va en evolución, la mula va en involución. Supongamos que agarraste la rienda de los dos y los llevas a los dos. Supongamos que hay un camino así muy difícil, de esos caminos que tienen piedras, acantilado, difícil. Mandas al caballo, puede llegar a resbalarse y puede hasta matarse el caballito. Pasa la mula y la mula sabe por dónde pisar y no se cae. El animalito en involución tiene toda la experiencia que al animalito en evolución le falta. No, era una pregunta trampa. Quería ver si se dejaban caer. No, no hay diferencia. Cometo el mismo delito, no importa en qué reino esté el alma, cometo el mismo delito. Ahora, nosotros somos seres orgánicos y nuestro daño primario es hacia los seres orgánicos, vegetales, animales, humanos, humanoides, animaloides, vegetaloides. Pero con el reino mineral no hay seres orgánicos. Acuérdense que las almas del reino mineral o del mineraloide no tienen cuerpos orgánicos celulares. Pregunta, ¿será que yo me gano karma cuando afecto el cuerpo de un ser que está en mineral o en mineraloide? Rocío, Lisette, ¿ustedes qué piensan? ¿Gano karma si afecta a un ser en mineral o en mineraloide? ¿Qué creen? Sí, sí, Elia. Claro que sí. Hace parte de la naturaleza, estoy afectando mi mundo. Entonces, fíjense que no hay nada a lo que yo dañe que no me genere karma. Cualquier cosa que yo dañe me genera karma. Es más, los karmas en el reino mineral son más complejos porque estoy metiéndome con una deuda ya no con un alma de mi nivel. Me estoy metiendo en deuda con un alma más grandecita. Cuando yo me meto en deuda con Gea, me estoy metiendo en otra liga de deudas. Entonces, una cosa es venir y pegarle un empujón a otro igual que mí, que yo, y otra cosa es pegarle un empujón a un gigante de estos. De pronto me meto en otro tipo de enredos. Claro, genero karma, lógico, genero karma. Cualquier cosa que yo afecte en mi mundo y en tu mundo está generando karma. Bueno, Adolfo, dime. Ok. Sí, hay que tener presente que nosotros no somos capaces de crear ni un zancudo. No somos capaces de crear ni un zancudo. ¿Cómo vamos a destruir lo que no somos capaces de crear? Ahora, no significa que si me están atacando yo no me defienda. Es inevitable. Todavía no estoy en ese punto de armonía en que me paro en la mitad de un bosque como las princesas Disney y vienen y se me paran las aves encima del hombro. Eso todavía no. Hay gente que lo logra cuando entra en ciertos estados de conciencia, pero la mayoría de nosotros todavía no estamos en ese punto. ¿Se acuerdan en Ami? Que Ami viajaba a Kia con los niños y allá se le paraban los garábolos en el hombro y todos se sorprendían. Claro, la armonía del ser lleva a eso. Si tú alcanzas una cierta armonía, va a pasar que los animales se te acerquen, se te paren en la mano, pero no significa que esa armonía sea permanente. Esa armonía puede ser únicamente por un periodo de tiempo en que estuviste en armonía. Luego volvemos y caemos en la desarmonía y chao, ya no, ya los animalitos siguen huyendo. Bueno, entonces, sí, toda la naturaleza definitivamente tenemos que respetarla, absolutamente toda, es nuestro deber. Ahora vámonos a analizar el karma desde otra perspectiva. Hoy, en la clase de hoy, lo que quiero es que ustedes tengan diferentes perspectivas. Bueno, les cuento que existe una religión que se llama el hinduismo. Ustedes saben que es una religión que está por allá, por esa zona del Indostán, no solo en la India, de hecho existe en otras zonas más allá de Asia y existe en todo el mundo. Aquí en América hay
hinduistas, en Europa hinduistas. Bueno, el hinduismo dice lo siguiente. Dice que si tú ves a una persona en un estado cualquiera, no debes sacarle de ese estado ni afectar su estado porque le afectas su evolución al cambiarle su karma. Ejemplo, supongamos que tú ves a una persona que está en la calle. No me refiero al mendigo que está pidiendo plata, que muchas veces es negocio. No, una persona que a conciencia tú entendiste su proceso, su vida, sabes sus detalles y te diste cuenta que está en la calle. Tú sabes que está en la calle porque necesita internamente estar ahí porque hay algo que está pagando. O sea, está ahí porque tiene que estar ahí. O sea, no es un accidente. ¿Es correcto lo que dice el hinduismo? Yo no debo hacer nada y dejar a esa persona quietica porque donde yo le afecte su situación, le cambio su evolución. Ok, la estamos afectando, pero la debo dejar, sí, la estamos afectando cuando yo intervengo, pero ¿debo entonces abstenerme de intervenir? Más bien, esa sería la nueva pregunta. Ok, si tú no tienes el conocimiento porque no has llegado a este curso, eso sucedió hace un año, ¿debes o no debes intervenir? Ok, bueno, resulta que todas las religiones tenían la verdad, pero acuérdense que después de haber estado un tiempo administradas por los hombres, se torcieron, se alteraron, se dañaron y una gran cantidad de la luz se perdió, por no decir toda. Hoy en día las religiones desafortunadamente no tienen luz. Tienen los conocimientos, pero cuando los dicen, cuando tú escuchas una religión y te dicen los conocimientos que tiene, muchas veces no están bien estructurados, están alterados y eso es una máquina loca. Los engranajes no funcionan bien. Eso es una cosa ya que hace ruido y a veces no está diciendo lo que tiene que decir. Amigos, una de las principales formas de pagar karma, no digo que sea la única, ¿no? Una de las principales es la caridad. Y si yo no tengo caridad, no estoy dando amor. Si yo tengo una situación en la cual tengo la posibilidad de ayudar a una persona, a partir de que exista la simple posibilidad de ayudar a alguien, ya a partir de ese momento ya tengo el compromiso ético y moral de ayudar a esa persona, siempre y cuando esté dentro de mis capacidades. Es decir, hay cosas que definitivamente se salen de mis manos o son historias que están fuera de mi alcance y tal vez no pueda hacer mucho, o tal vez sí, si me uno con otros. En fin, lo importante es que la caridad tiene que darse, porque donde no se dé, entonces me meto también en problemas por omisión. ¿Se acuerdan que vimos que uno no tiene solamente los yoes de acción, sino los falsos yoes de omisión? Y por ahí nos endeudamos, por la omisión nos endeudamos fuertemente. Tenemos una gran cantidad de karma por omisión, no solo con personas que nos han puesto a nuestro lado, nuestro ser interior en todas las vidas pasadas, sino por situaciones planetarias. A veces hay cosas que están sucediendo lejos y puede que yo como individuo no pueda modificar esa situación, pero sí puedo empujar a otros individuos para que en grupo podamos intervenir de alguna manera. A ver, tengo que ir hasta donde yo pueda ir. No es mi responsabilidad a veces solucionar una situación completa, pero tampoco puedo quedarme en la omisión porque me meto en un enredo kármico. Bien, entonces cuidado con esa información. Siempre tengo que dar. Ahora vámonos a un caso. A todos nos ha pasado que llega el mendigo en la calle a pedir, deme una moneda, regáleme una moneda. Aquí en Colombia a todos los que nos piden moneda nos dicen mono. Deme una moneda, mono. Entonces, resulta que con esto de la moneda, vamos a analizarlo, hay que entender, ¿será que yo le estoy dando a la persona, o será que es correcto darle a la persona lo que la persona está pidiendo, o es mejor darle lo que la persona necesita? ¿O será mejor no dar? Y si doy, ¿qué doy? Y uno a veces está como en esa situación de jaque, ¿verdad? Como uno no sabe exactamente qué hacer. ¿Le doy? ¿No le doy? ¿Siento que lo tiene de negocio? ¿Siento que no es honesto? ¿O ya me han otras personas mentido y me he dado cuenta? ¿Le doy? ¿No le doy? ¿Qué le doy?
Entonces ahí viene una pregunta importante. Hay que tener en cuenta que la mejor forma de darle a una persona es con conciencia, pero como no siempre tenemos la conciencia abierta, entonces, ¿se acuerdan que vimos en la clase anterior un ejercicio para aumentar artificialmente, mientras somos de este nivel, aumentar artificialmente la intuición? Tú tienes que dominar ese ejercicio y ser capaz de reproducirlo en un momento dado. Y tú tienes que solicitarle a tu ser interno intuición y asistencia. Y tu ser interno te da intuición y te da asistencia. Y a veces te puede mostrar en la boca de esa persona misma que te está pidiendo, si tú dialogas 30 segundos con esa persona, puede que la misma persona te diga por su propia boca, sin darse cuenta, la señal. Puede que a tu corazón llegue, puede que tú la sientas. Maneja la intuición. A veces la persona que está pidiendo monedas, lo que está haciendo, o muchas veces, de hecho la mayoría, lo que está haciendo es alimentar al yo de las monedas, al yo mendigo. Todos tenemos el yo mendigo. Lo que pasa es que ese ya lo llevó al punto de estar en la calle pidiendo monedas. En otra ocasión, oímos una frase, creo que todos la hemos oído, en vez de dar pescado y pescado y pescado, qué bueno es enseñar a pescar. Pero como no tenemos tiempo de ponernos a coger a esa persona en la calle y enseñarle esto, de pronto se le pueda dar unas palabras útiles que a ti te lleguen por intuición, que desde tu lógica, desde tu entendimiento, de pronto unas palabras útiles ayuden a dejar una semillita sembrada. Ahora, no significa que la plata tenga nada de malo. Habrá ocasiones en que tú sientes que le puedes dar dinero a alguien. Si tú sientes que se lo debes dar, dáselo. Pero si tienes dudas, dale otra cosa. Incluso hay otras ocasiones en que la persona que está pidiendo plata de pronto te está distrayendo para que otros vengan y te roben. Hay que tener atención en el mundo, saber qué es lo que está pasando. Pero ahora eso me da la entrada al siguiente tema. Ya vamos a acabar. Nos falta un tema más muy importante y es el falso aprendizaje. El falso aprendizaje. ¿Cuál es la idea de tener karma en este mundo? ¿Cuál es la idea de tener karma en este método? Pues aprender, ponerme en los zapatos Aprender. de alguien más, aprender, claro, ponerme en los zapatos de otra persona, ponerme en los zapatos de otra entidad, así no sea una persona. Entonces, si el objetivo del karma es aprender, fíjense amigos que muchas veces nos vamos a encontrar con el falso aprendizaje. ¿Qué es el falso aprendizaje? Muy importante. Cuando yo viví una situación, tengo que entender que esa situación era específica para mí en ese momento. Pero si yo cojo esa situación y la vuelvo a la generalidad de mi vida, entonces yo tuve un falso aprendizaje. Ejemplo, resulta que yo me enamoré, resulta que esa persona era todo para mí, resulta que yo le di todo a esa persona, todo, mejor dicho, le di la vida entera, sufrí por esa persona, quería lo mejor para esa persona. Y esa persona me pagó mal y se fue y me dejó. Entonces, yo voy a empezar con la canción. No me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? Si la primera vez que entregué mi corazón, ya se saben el resto. Entonces, eso es un falso aprendizaje. O cuando la gente dice, yo olvido, ¿qué? ¿Cómo es? Yo perdono, pero no olvido. Falso aprendizaje. No aprendiste tu lección. No entendiste para qué se te puso esa situación en tu vida. Las personas que vinieron a hacerte daño en tu vida, acuérdate, las personas que vinieron a hacerte daño en tu vida fueron enviados por la ley para que te dieran una dosis de lo que tú les diste a esas personas en una vida pasada o en un tiempo pasado. Si abusaron de ti, si te mintieron, si te robaron, si te hicieron, si te dejaron de hacer, si te hicieron mala cara, cualquier cosa, desde pequeña hasta grande, si te calumniaron, cualquier cosa de las que te hayan hecho, tú se la hiciste a esa persona en otra vida. Y como ya vimos ley de recurrencia en la clase pasada, entonces la recurrencia se repite, se repite, se repite, solo que los papeles se cambian. Yo mentí, a mí me mienten. Yo maté, a mí me matan. Yo herí, a mí me hieren. Se repite, se repite, se repite. Si tú no aprendes, entonces, si no aprendes bien,
entonces aprendes mal. Y si hay un mal aprendizaje, arruinas tu vida. Entonces, todos esos rencores, todas esas rabias que uno guarda por tiempos, esos son malos aprendizajes. Bueno, ahora hay que entender cómo es, cómo es que yo me voy a quitar de encima un karma. Todavía no hemos entrado en detalle, eso viene para la otra clase, la finalización del karma, donde vamos a hablar de cómo me lo quito de encima, cómo pago el karma, y vamos a hablar de dharma, vamos a hablar muchas cosas bonitas en la otra clase, pero para terminar esta, necesito decirles que en términos generales, para quitarme un karma de encima, lo que yo necesito es tener en cuenta dos cosas. Uno, necesito eliminar el falso yo. Cuando a mí me hacen algo, cuando a mí viene un bandido y me atraca en la calle y me roba el celular, entonces yo robé algo tan valioso como un celular, pero en la vida pasada de pronto no existían celulares, debió haber sido otra cosa igual de valiosa que le causó un daño similar a otra persona. Al final, ¿quién es el problema? ¿Quién es el enemigo? ¿El ladrón? No, el falso yo que está dentro de mí. Ese es el problema, a ese es al que tengo que eliminar. Eso es lo primero. Segundo, tengo que pagar, tengo que pagar el karma, porque no es suficiente con eliminar el falso yo. Hay que pagar el problema que ese falso yo generó. Entonces, hay dos cositas acumuladas, fíjate tú, y hay que pagar las dos. No te preocupes, si tú matas el yo ladrón, ya vas a empezar a entrar en un estado distinto ante los robos. Te vas a dar cuenta que pasa una situación, se te transforma la vida. Lo mismo con el yo mentiroso, lo mismo con todos los yoes. Tienes una transformación curiosa, empiezas a detectar a los ladrones, a los mentirosos, empiezas a ver la mentira y el robo de otra cosa. Bueno, son ejemplos. Cualquier yo que mates. Pero, pero queda pendiente el karma, hay que pagar el karma. Y si tú aprendes que el karma se puede negociar, entonces puede que no tengas que recibir un último robo o una última mentira o uno último lo que sea, sino que de pronto puedes pagar eso de otra forma y ya no vuelves a recibir eso. Y si algún día eliminas un yo y vuelves a recibir una de esas, es porque no habías eliminado todo el grupo. Acuérdate que siempre que tú vas a meterte con un yo, no es uno, es un grupo, es una banda. A veces son 10, 30, 50, 100. Hay que, por eso tenemos un cuaderno que se llama análisis de programaciones y hay que analizarlos bien. Si tú te pones a matarlos sin haberlos entendido bien, de pronto no lo matas bien o matas a unos y no a otros. Pues cuidado, hay que analizar bien la cosa, ¿no? Bueno, creo que eso generaliza lo que es el karma. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna duda? A ver, Adolfo, cuéntame. Te voy a dar una solución que te va a arreglar todos tus problemas, mi querido Adolfo. Te tengo la solución. Mira, no va a suceder, es un hecho, Adolfo, no va a suceder que vas a dejar de encontrar gente en la calle que necesita. Eso va a seguir pasando mientras vivas en este planeta, tengas la conciencia que tengas. Eso va a seguir pasando. Listo. No, no vamos a salir de eso. O sea que ese no busquemos una solución para eso. Eso va a seguir existiendo. Pero va a cambiar drásticamente. Va a cambiar drásticamente cuando tu transformación interior empiece a darse. Disculpen que hable de mí, pero es que en este momento tengo un ejemplo aquí de mí. Yo tenía el gran dilema con la limosna cuando vivía en la ciudad grande, en la capital de mi país, en Bogotá, porque en las grandes ciudades es donde hay la gran cantidad de egos atrapados y reunidos. En los pueblos también, no quiere decir que la gente de los pueblos tenga más conciencia, no, no es eso, sino que al final allá es donde se presta más para todo esto, ¿no? Allá es donde se aglomera más toda esta dualidad. Algún día dentro de mi trabajo tenía que salir de la gran ciudad y un día me fui para un municipio
Seguía habiendo algunas cosas allí de este estilo, pero ya no tantas. Hubo una segunda ida, hoy estoy ya en un segundo pueblo más pequeño. Uno al principio se asusta, ¿cómo me voy a salir de una ciudad? Con los que vivimos en ciudad, los que hemos nacido en ciudad, tenemos miedo de salirnos de la ciudad. Y he encontrado gente que vive en pueblos que le da miedo la ciudad, o sea, hay miedo de lado y lado. Al final me salí, al final no vivo en ciudad y me siento supremamente libre. Y mira que aquí no me encuentro con la limosna, pero ojo, no significa que le huí a la limosna, yo no me salí por eso. Una cosa conduce a otra. Yo tengo, si estoy dentro del camino del despertar, si de verdad quiero el despertar, yo no puedo dejar a los que necesitan. Entonces, ¿qué pasó con toda esa gente que necesitaba allá en la calle de la gran ciudad? Ahora que me vine a un pueblo y ya no hay nadie, en los pueblos nadie pide, porque en los pueblos la gente, hay otra cultura, hay otro concepto. Entonces, ¿qué pasó? Pues hablo de mí nuevamente. Resulta que existe algo que se llama el sacrificio por la humanidad. Entonces, en vez de coger a un grupo de personitas por la calle y empezar a darles una monedita, más bien cojo a un grupo de personitas aquí por Telegram y les doy esta información. Y cuando yo le doy al de la calle una monedita, su madre divina igual me devuelve un algo que vamos a ver en la otra clase, que es una unidad cósmica, una unidad de Dharma. Pero cuando yo le doy a las personitas que tengo aquí enfrente esta información, chao, Lisette, cuando yo les doy esta información, entonces sus madres divinas me pagan varias unidades de Dharma. Sobre todo me pagan, claro que no estoy aquí por el pago, me pagan cuando ustedes reciben más que la información. La información me la pagan, sí, ok, no es distinto de la monedita en la calle, pero yo aquí voy por algo más. Yo trato de inspirarlos para que ustedes hagan las cosas o al menos busquen dentro de ustedes las cosas. Si los inspiro, eso me lo pagan mejor. Entonces prefiero este trabajo, prefiero esta labor que la labor de dar la monedita en la calle. Claro que en la calle va a seguir sucediendo por vivir en este planeta, pero fíjate la proporción cómo cambia, fíjate la realidad cómo cambia. Y todas las personas que están en esto, al final, acuérdate que todo lo que sucede en tu burbuja de realidad, todo está monitoreado por una inteligencia muy superior que es tu ser interior. Él está monitoreando todo. La burbuja chiquita y él la tiene, tu ser interior tiene la burbuja aquí en la mano. Entonces tú vives dentro de esa burbuja de realidad. De modo que él cuadra todo. Tu ser interior pone todo lo necesario para que las cosas salgan de la forma que apunte hacia el crecimiento, hacia el despertar. Pero vuelvo y digo, lo de afuera va a seguir sucediendo, Ok, no es que no, pero la perspectiva cambia. vale. Bueno, Rocío, Me falta perdón, una, Adolfo, sí. ¿terminaste? No, me falta la segunda y, ajá, Listo, dímela. y a lo mejor va por, es que mira cómo se termina conectando. Yo en este curso, claro, estoy integrando toda la información y me dicen, no se preocupen, en un año, porque esto es para un año. Y entonces yo me estoy diciendo, bueno, tengo un año para decidir, o a lo mejor ya yo tomé la decisión y lo que estoy es tratando de entenderme o peleando contra todo eso que ya he generado. Sí, sí. Entonces eh, o sea, no sé cómo explicarte, entro como en esa, yo, ¿cómo hago esa transición de decir, venga, es que yo no quiero hacer desastre un año porque en un año me voy a meter de cabeza en esto? O sea, esa transición, ¿cómo puedo llevarla? Incluso empiezo a tener muchas peleas internas y no quiero pensar eso, cancelar otra y me siento como ahí, ¿cómo puedo suavizar esa transición? Porque se me hace fuerte y al final, o sea, me parece muy bonito esto y quiero llegar a eso, pero entonces empiezo a pelear contra lo del mundo también y contra mi mente. Entonces, eso va asociado a esa transición de aquí a un año, cómo llevarla. A ver si entiendo. Es que no te termino de entender la pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo hago para contenerme y no hacerlo ya y tener que esperar un año? O tu No, pregunta, es que entiendo dos cosas. O no. tu pregunta es, ¿cómo voy a lograr dejar esta realidad en la que estoy tan anclado y poder pasar a otra? No estoy seguro de cuál de las No, dos fue la que me preguntaste. va más por la segunda, ¿cómo puedo llevar, suavizar esa transición? Ah, a- ya. ¿Sí? Mira, hay alguien, de una vez te lo digo, Adolfo, no pierdas tu tiempo porque no es posible dejar nada de aquí. Todo lo de aquí, absolutamente todo lo de aquí,
Es muy lindo. Es que la vida, Mm, el planeta, el mundo, todo lo que tenemos acá es muy lindo en esta realidad. Si tú te fijas, si tú lo miras bien, todo lo que tenemos es muy agradable, muy lindo y muy bien hecho. Todo está aquí, esto no se va a poder dejar nunca. Entonces, si nunca vas a poder soltarlo de esta realidad, hay que eliminar al que está pegado a esta realidad. Cuando tú elimines no uno, no 10, no 500 falsos yo, sino cuando ya hayas eliminado los suficientes para que empiece a haber una migración de conciencia atrapada hacia la región de conciencia libre y suceda eso que conocemos en ingeniería, que es un déficit de masa crítica, cuando toda la masa de conciencia está allá, pero cuando tú saques la suficiente hacia acá y llegue a haber un problema de masa crítica allá, entonces ya no es el ego el que va a sufrir por la transición. Discúlpame, no te quiero ofender, pero en este momento es tu ego el que está sufriendo por la transición. Va a llegar un momento en el que dentro de ti, no es fácil decirlo con palabras, dentro de ti va a haber una nueva opinión, una nueva perspectiva, una nueva visión que está siendo ya no de tu ego, sino de tu conciencia que liberaste. Por ahora, una chispita o 2 o 50 no afectan no llegamos al punto de masa crítica. Pero va a llegar un momento en el que ya tienes tanta conciencia libre, así sea un 10%, 8%, que ya la conciencia empieza a mirar, a pensar, a sentir de una forma diferente y ya la misma conciencia dice, ¿cómo es posible que yo estaba pegado a eso? ¿Cómo es posible que yo andaba en esas? Ya no tengo por qué andar en eso y de repente empiezas a dejar cosas, no porque este conocimiento lo tenga dentro de sus sagrados mandamientos, no porque esta nueva religión te lleve por ese andar, no, vas a empezar a dejar cosas porque ya no las soportas, ya no vibras con ellas, ya te queda pequeña esa ropa, te vas a dar cuenta que te creces y esa ropa te queda pequeña. Entonces, tranquilo, sigue sufriendo, un día te vas a morir, ese que está sufriendo se va a morir. Y cuando se muera, ya no hay quien sufra. Cuando se muera, ya no hay quien sufra. Rocío, dime. Elliot, la negociación la vamos a ver hasta la próxima clase. La próxima clase vamos a ver una cosa muy bonita. Vamos a hacer 2 prácticas nuevas. Por cierto, ¿alguien recuerda cuántas prácticas llevamos ya vistas en la listica esa que tengo por allá puesta en el grupo de prácticas? Como una docena por ahí. Unos 11, sí. Ok, listo. Vamos a ver 2 prácticas nuevas. Una es cómo se trasladan los fondos que están en Dharma hacia Karma para lograr pagos de créditos atrasados. Y la otra práctica que vamos a ver la otra clase es cómo hago una solicitud de negociar un karma o una situación. No necesariamente sirve para karmas, también sirve para otras situaciones que no son karmas. ¿Cómo hago una negociación con los señores de la ley? Esa es una cosa fundamental para que se cumpla que los karmas podrán ser negociados, excepto aquellos cometidos contra el espíritu infinito. Bueno, no Y esos cometidos contra el espíritu, ¿qué pasan? O sea, ¿qué pasa con ellos? se acumulan y se quedan allí y nunca los pagas, pagas una ligera porción, una milésima parte la pagas acá y son algún tipo de enfermedades que tenemos las personas, los humanos, pero muy poquito. Eso se queda guardado y si tú llegaras, por ejemplo, a la vida 108, termina y te vas a involución, nunca los pagas. Se quedaron ahí, murió. Solamente pueden ser pagados por una mujer verdadera o por un hombre verdadero. Los hombres y mujeres que somos en este momento no podemos pagar eso. Es imposible. No tenemos la capacidad de pagarlo. Se requiere ser hombre o mujer verdadero, o sea, tener cuerpos solares y cuerpos de oro. Si no, no. Bueno, ¿ya? Gracias. ¿Alguna más, Rocío? Ok, listo. Entonces, amigos, gracias por darme este empleo, gracias porque estoy aquí recibiendo algo impresionantemente valioso por ustedes. Gracias a ustedes, gracias por permitirme esta oportunidad y que tengan un resto de domingo muy agradable con sus familias. Chao, chao. Igualmente.